Una escisión es una reestructuración y una reestructuración tiene que ser una solución estratégica para ordenar el crecimiento y generar palancas de mejora a nivel de rentabilidad. O sea, esto es un aspecto crítico de las reestructuraciones, cuyo vehículo más usual, digamos, pues es la escisión, porque al final lo que haces es ordenar la diversificación de negocios que ha generado ese crecimiento. El crecimiento del grupo, o sea, de lo que va a ser el grupo, lo han conseguido una o dos compañías que han crecido, y muchas veces se crece horizontalmente, es decir, se crece creando nuevos portfolios de actividad. En función de los diferentes riesgos, tanto a nivel comercial como laboral y como financiero, que tienen los diferentes negocios, se toma la decisión de colocar los diferentes negocios que tiene ya esa compañía o compañías en sede de sociedades distintas de una forma ordenada. ¿De acuerdo? Entonces tienes que analizar muy bien el riesgo comercial, el riesgo financiero y el riesgo laboral. Lo que determina el riesgo financiero al final es la diferente capacidad de generación de flujos de caja de los distintos negocios que tiene en su seno una sociedad y de los recursos que exige esa generación de flujo de caja, que es el tipo de interés y el interés que ese flujo de caja requiere para sostener esos flujos. Al final, necesidad de endeudamiento de los distintos negocios, ¿no? Entonces, si un negocio tiene una necesidad financiera superior a otros dentro de la misma sociedad, tienes que valorarlo y analizarlo para tomar la decisión probablemente de escindir esas ramas de negocio que tienen necesidades tan distintas. Y esto se hace tanto en beneficio del funcionamiento de la compañía como en beneficio de los accionistas, que tendrán mayor posibilidad de obtención de recursos en aquellos negocios menos exigentes en cuanto a recursos financieros, por ejemplo. Riesgo laboral, pues el riesgo laboral hay que analizarlo también detenidamente, porque tienes que ver si en los diferentes negocios dentro de esas sociedades tienen mayor o menor intensividad, por tanto es diferente en términos laborales. Cuando tienes más de 50 trabajadores en un determinado negocio, aunque esté dentro de la misma sociedad que otro, lo que te está generando la obligación, por ejemplo, de tener delegados sindicales es ese negocio, no el resto que puedas tener ahí. Y igual tienes en la misma sociedad negocios que tienen 30, 20 trabajadores, bueno, pues tienes que calibrar esta distinta exigencia laboral para colocar o para analizar la posibilidad de colocar estos negocios en sede de distintas sociedades, ¿no? Y el riesgo comercial operativo también tienes que analizarlo seriamente porque no es lo mismo la rentabilidad de los diferentes negocios. Si es diferente esta rentabilidad en esos distintos negocios, tienes que probablemente valorar la posibilidad de colocarlos en sede también de sociedades distintas. Entonces, al final, te estás planteando la posibilidad de generar estructuras radiales, lo cual te va a llevar a preguntarte si no es económica y financieramente necesario y conveniente crear una sociedad holding que gobierne toda esa estructura a nivel de mejor gestión operativa, mejor gestión financiera y mejor gestión de procesos. Es decir, para realizar una escisión o una reestructuración no solamente tienes que tener una visión jurídico-fiscal del asunto, sino que tienes que tener una visión estratégica conjunta de lo que es esas sociedades que gestionan distintos negocios y la conveniencia de generar esa estructura radial dependiente probablemente de una sociedad cabecera como puede ser una sociedad holding. Y esta visión estratégica no es fácil tener y nosotros la tenemos en confianza.